Bien, señores, continuando con esta parte del espacio. Hoy hemos querido, esta noche, traer una especialista del área de la psicología, de la conducta, a propósito del mes de noviembre, que hablamos de violencia, específicamente de hombres hacia mujeres, pero ahora también se está dando de mujeres hacia hombres, aunque claro, en demasía, el primero. Y para ello tenemos con nosotros a alguien que ha colaborado en otras oportunidades, Rosa Rojas. Rosa, buenas noches. Hola Jordi, gracias. Nos place. Rosa, ¿por qué la psicología fue elegida por ti como profesión? Bueno, a mí siempre me llamó muchísimo la atención la psicopatología de las conductas. Inicialmente pensé que iba a hacer psiquiatría, pero vi mucho más amplio el campo de hacer la psicología clínica. Entiendo que el ser humano tiene muchas aristas, muchas complejidades. Me apasionó mucho desde el principio que la inicié, sobre todo esta parte clínica. Y con el tiempo, porque dice mi mamá que desde niña yo fui muy estudiosa. Aplicada. Muy aplicada. Le decían en el curso, ella habla mucho, pero ella es una niña muy inteligente. Fui ampliando y viendo que la psicología era mucho más que esa psicología convencional. Y entonces fui agregando cosas, la terapia familiar, la integración emocional. El mundo de las emociones en el ser humano es un mundo sumamente amplio y comencé a trabajar también muy pronto, sin salir de la universidad. Comencé a trabajar en el área de las poblaciones vulnerables. Di con una maestra que se sensibiliza a sus estudiantes del rol de un psicólogo, de una psicóloga socialmente hablando, y pues afortunadamente me llevó a este mundo de llevar una psicología experimental, práctica, integral, y comencé con una población vulnerable que son los niños y las niñas en condición de orfandad. Ahí entré al mundo de la violencia con las mujeres, de la dinámica familiares y de cómo en las comunidades la psicología comunitaria, por ejemplo, en nuestro país, está ausente, muy ausente. Y eso es causa de que vivimos en un país que no respeta el proceso de evolución del ser humano y solamente invierte en asistencialismo, en que la educación sea solo para una parte de la población, o que, por ejemplo, las personas que van a estudiar fuera y hacen especialidades, luego no invierten eso que el gobierno invierte en ellos. Porque no retornan al país, ni con proyectos, ni de manera física. Devolviéndole eso al país. Y esas carencias están en nuestras comunidades. Y una madre soltera que tiene un niño o una niña con problema de aprendizaje no tiene acceso a pagar una terapia de aprendizaje, porque es costoso. Y entonces a veces solamente se ve la parte de que es costoso en torno a nosotras y nosotros como terapeutas. Sí. Pero no se imaginan las personas lo costoso de los materiales para trabajar con niños que tengan o niñas que tengan problemas. Claro, entonces se hace ahí lo que se pueda, ¿no? Entre poder hacer una intervención con esta población siempre vulnerable que tiene las necesidades, pero al final, pues, hay unos recursos que implica este tipo de terapia, por ejemplo. Una cosa, cuando usted hablaba ahora de los niños, hace poco, en esta semana, leí algo de UNICEF, que a propósito del país, alarmados por el aumento de la violencia en los niños, que aquí se toma como corrección. Y dieron datos bastante importantes de un estudio a propósito de eso. Sí, que de paso no es nuevo. O sea, no es nuevo que nuestro país, sobre todo con el tema de la niñez, ocupe unos puestos alarmantes. Además de, por ejemplo, de esta parte de ser uno de los principales países con deserción escolar, de ser uno de los principales países donde el castigo sigue siendo la agresión física
por excelencia, ese es el método de corrección por excelencia. ¿Usted cree que, a propósito de eso, el dominicano es violento por naturaleza? La violencia no es algo natural. El ser humano tiene un instinto de sobrevivir o de sobrevivencia, que desarrollamos mecanismos de lo que se le llama la ira instrumental. Cuando hablamos de esa ira instrumental, estamos hablando de que tú, si te ves amenazado, vas a atacar para defenderte, o vas a esconderte para que no te agredan, o vas a huir, pero vas a correr. Por ejemplo, el hombre no tiene que ponerse sentirse con temor con su hijo o con su esposa o su pareja. Exactamente. ¿Qué sucede entonces? Que lo que sí es instintivo es el sentido de autodefensa, ya entendí. No la violencia. Ya entendí. Entonces, la violencia está aprendida. Ya entendí. Es adquirida totalmente. Hay una actividad que yo hago, por ejemplo, mucho en la terapia con las mujeres. Sí. Y es una actividad, porque también el arte en nuestro país hay una carencia grande de utilizarlo para manejar crisis de ira, para aprender a manejar conflictos. Entonces, el dominicano y la dominicana no es violento por naturaleza. Es aprendido, culturalmente sostenido, y además no se invierte en las áreas que pueden facilitar el que esa violencia desaparezca, como por ejemplo la psicología, que en los países de alto rango, con menos violencia, el elemento clave es el proceso psicológico que viven las personas violentas, poder asistir a un proceso terapéutico. ¿Y por qué se debe esa violencia inusitada? Es cierto que cada año hemos visto que el rango anda entre 150, es posible que un año baje un poquito más que otro, pero uno nota en los últimos años un aumento de esa violencia del hombre nuevamente contra la mujer. Hemos visto también casos de mujer contra hombre, no en la misma proporción, pero se ha visto. Claro. Hay quienes han dicho, bueno, que eso tiene que ver con la pandemia, que esos son factores. ¿A qué se debe esa inusitada violencia que uno ve recurrente en las calles, en las redes sociales? La pandemia desarrolló otro tipo de trastornos y desórdenes conductuales. La situación de violencia y de que en la República Dominicana se vive en una cultura tan violenta no es producto de la pandemia. Ahora, ¿qué sucedió y por qué podría verse algunos aumentos que sí pueden deducirse de la pandemia? Que estar encerrada o encerrado con tu agresor, con tu agresora todo el tiempo, definitivamente iba a aumentar la violencia. Y volviendo al tema de los niños y las niñas y de la educación, que somos número uno en deserción escolar, número uno no, sino dentro de los primeros países en deserción escolar, embarazo en la adolescencia, matrimonio infantil. Por ejemplo, en Latinoamérica somos el tercer país en matrimonio infantil. Toda esa situación, el llevar a los niños y a las niñas, al adolescente a la casa y tener que manejar dentro de la casa, dar las clases, ayudarle a hacer la tarea, tener que estarlo viendo haciendo la tarea, eso aumentó. El maltrato hacia los niños y las niñas. Eso tiene sentido. Sí. Pero, incluso se creó un síndrome que se llama, se crearon como que síndrome productos del confinamiento, sobre todo para los adolescentes, porque desarrollaron más el temor de volver a salir, y dentro de la casa crearon nuevos encierros. O sea, no era solo el encierro de estar en la casa, sino también encierros emocionales. Es cierto. Y distanciamiento con su familia, aún estando en el mismo espacio. Hay algo que yo no te pregunté, porque mucha gente puede no saberlo. Sí. ¿Tú trabajas dónde? Sí, claro. Yo trabajo en la unidad de violencia de género, delitos sexuales y violencia intrafamiliar. Ahí recibimos las denuncias de delitos sexuales, todo tipo de delito sexual, niños, niñas, adolescentes y personas adultas también. Violencia intrafamiliar, que es toda la que es dentro del contexto de la familia o del que convive contigo bajo el mismo techo. Y violencia de género, que es toda la violencia en contra de la mujer, por su condición de mujer. Algo breve de historia de lo que ustedes han hecho desde la unidad de violencia, para que la gente tenga una idea.
aunque sea breve. Sí, bueno, y además justo a propósito del mes de noviembre, bueno, sí, exacto. También nosotros, por ejemplo, en la República Dominicana celebramos una fecha importantísima a nivel mundial, que en la República Dominicana a veces no se es consciente de que parte de una iniciativa dominicana. En los años 1981, en el año 1981, en el primer Congreso Internacional de Feministas Latinoamericanas, sí, se determinó que se eligiera el 25 de noviembre por el hecho de ese triple feminicidio de las hermanas Mirabal. Ah, una conmemoración. Sí. Entonces, a partir de esa fecha, en todo el mundo, la historia de la hermana Mirabal pues sí es conocida, pero a partir de esa fecha en todo el mundo toma otro sí, nombre, sí, sí, ¿no? Y toma otra posición. Es cierto. Y además es importante resaltar de ese hecho que en ese Congreso Internacional de Mujeres habían diferentes hechos. Y el hecho de la muerte de las hermanas Mirabal tuvo una connotación tan grande que definitivamente ganó eso. Que ahora hablando de ese tema, esa obra musical de las mariposas, la verdad que hablar de eso y les recuerda, uno se queda primero con el buen deseo del gran trabajo que se ha hecho para mostrar la historia de esa parte de nuestro país y también para resaltar y la conmemoración de ellas. Exactamente. Entonces, a partir de ahí, el país, la República Dominicana, comienza a involucrarse en convenios. Que bueno, que algunas personas, igual no todo el mundo sabe, pero algunas personas sí saben que cuando tú participas de un convenio te pones a nivel de lo constitucional. Claro, forma parte de tu sistema legal. Exacto, entonces el país comenzó a ratificar además convenios para la erradicación dentro de los planes del milenio al 2021, que ya el año pasado, como principal enfoque de políticas públicas, trabajar para erradicar y minimizar la violencia en contra de la mujer. Entonces, a partir de eso, sobre todo en Santiago, se crea un movimiento de diferentes organizaciones de mujeres que trabajan desde hace muchos años, más de 50 años con mujeres, y se van capacitando el Ministerio Público y buscando los gestores de poder que podían intervenir para que se creara la unidad de violencia de género. Es un trabajo de muchas organizaciones, pero sobre todo de organizaciones de aquí de Santiago. Ahí conocemos el NAM. Exactamente. El Núcleo de Apoyo a la Mujer, que por cierto, una compañera nuestra y también, vamos a decir, familiarmente conmigo, Susi Pola, la licenciada Susi Pola, es una de las pioneras en ese tema. No, definitivamente, y con el tema de la ley 24-97, con el tema de la comunidad LGTB también, doña Susi es una de las pioneras aquí en Santiago. Por eso los movimientos aquí en Santiago tuvieron tanto importancia y validez. Porque había un grupo de mujeres muy comprometidas. Y consciente de eso. Y consciente. Entonces la unidad comenzó dándose una asistencia en la carcelita que está entre la Juan Pablo Duarte y ahí como que un poco más para arriba de la iglesia La Altagracia. Ahí en la Juan Pablo Duarte con Calle del Sol. Es correcto. Ahí comenzó dándose asistencia en ese cuartelito. De ahí pasó a la San Luis, que también era muy pequeño, y luego se hizo un esfuerzo grandísimo y se puso lo que ahora es el Centro Conductual para Hombres. Antes era ahí, que era la unidad de violencia al lado del Palacio de Justicia. Y ahora está aquí en la Calle del Sol. Y ahora está en la Calle del Sol, esquina R. Tolentino, y allá, donde inicialmente se abrió, está el Centro de Corrección Conductual para Hombres. Ah, mira qué bien. Sí, es una parte muy importante. Ese será punto de otro tema. Sí. Porque la verdad, mire, yo no recordaba ese punto. Sí. ¿Qué signos y síntomas se pueden sacar de estar viviendo o conviviendo con la violencia? Sí, es muy importante porque a veces esos signos son invisibles. Y hay signos físicos, hay signos clínicos que se mezclan con enfermedades psicosomáticas, por ejemplo el insomnio, comenzar a presentar problemas con la diabetes, problemas con la tensión arterial, sí, se combina.
El insomnio, por ejemplo, es uno de los signos más frecuentes. Y las mujeres estar viviendo esa situación y padeciendo insomnio la lleva a alteraciones del ánimo de diferentes tipos, a presentar crisis de ansiedad, a presentar crisis de depresión o picos de depresión, a desarrollar, por ejemplo, trastornos del estado de ánimo. O sea, cuando usted me dice eso, son características que ustedes han visto de mujeres que han ido a la unidad, o sea, ya ha demostrado. Sí, no solo de las mujeres que van a la unidad, sino de mujeres que vemos en otros contextos. Ya. O por ejemplo, mujeres que capacitamos en otros contextos, maestras, porque también esa parte es muy importante, saber que la violencia contra la mujer y la violencia de género no va hacia una clase, sino sí, claro, que afecta a sí, todas las clases sociales. Sí, es cierto. Hoy en Que día, no de distingue, hecho, no distingue. No. De hecho, hoy en día casi ni hablamos de clase, pero como que Sí, para sí, tener una referencia, exacto, no distingue las clases sociales. Y hay una condición de la violencia hoy en día que le llamamos polivictimización, que consiste en que las mujeres a lo largo de su vida han tenido que padecer diferentes tipos de violencia en diferentes contextos y de manera recurrente. Entonces ya no solamente hablamos de que hay un 70% de mujeres en la República Dominicana que vive violencia en todas sus formas. El 70%. Sí, sino que hablamos de que hay un 35% de mujeres que es víctima de la polivictimización, que no solamente recibe violencia en el contexto familiar, sino en el contexto laboral, en los grupos sociales e incluso en los grupos donde se trabaja para la eliminación de la violencia. Wow. Incluso ahí. Rosa, se nos acaba el tiempo. Quisiera hacer lo más, aprovechar ya los pocos minutos que me quedan. ¿Consideras tú que el trabajo que se ha estado haciendo desde la unidad de la violencia ha sido efectivo, la gente lo ha cogido bien? Y si tú entiendes que el hombre dominicano ha ido tomando mayor conciencia. Es difícil la última parte de la pregunta. Yo imagino que sí. Sí, claro, porque ahí entran muchos elementos, incluso el elemento de la música, o sea, es sumamente de la música que hoy en día escuchamos. Existen nuevas formas de violencia, o sea, a mí no me gusta como desmotivar, ni desmotivarme yo misma en el trabajo que hacemos, porque al final en alguna semilla resurge. Es cierto, hay la esperanza. Sí, y entonces a veces cuando damos los datos de la realidad, esa esperanza un poco como que se desvanece y uno se desmotiva. Entonces, al margen de desmotivarnos, sí tenemos que estar claras y claros en que se ha hecho un trabajo, pero no alcanza a ni siquiera minimizar, porque se han construido nuevos patrones de violencia, nuevas formas de violencia, nuevas manifestaciones que están lejos de sensibilizar no solo al hombre, sino a la población en sentido general. Entiendo. Pero en el caso de los hombres, por ejemplo, hay muy pocos intentos de construir una nueva masculinidad. Entiendo. Y los intentos que hay no cuentan con tantos recursos económicos, ni con tanto apoyo económico ni estatal para que se avance en esa nueva masculinidad. Eso es penoso. Ahora bien, en la unidad de violencia de género, y es algo que yo siempre le motivo a las mujeres y en la que estoy en contacto dentro y fuera de la unidad, en la unidad de violencia de género, sobre todo aquí en Santiago, se hace un trabajo dentro de lo mejor posible que se hace en el país. Estamos lejos también del ideal, pero hacemos un trabajo muy integral, conjunto con trabajo social, psicología, la asistencia a las personas que llegan, la capacitación que se le da continuamente al personal que está ahí en la unidad, que no es psicólogo, a las abogadas, a las recepcionistas, a las fiscales, a los policías que están allá y las policías. Sí, todo el que trabaja en el sistema. Sí, entonces se trata de hacer una intervención con todo el personal de sensibilización para trabajar mejor, para eliminar y reducir. Hay muchas cosas todavía que podemos mejorar, que esperamos que se mejoren,
Pero, por ejemplo, aquí en Santiago es del sistema que mejor hace la intervención, exacto, y le da más seguimiento. Rosa, para aquellos que nos están viendo, si alguien quiere tener quizás una terapia que no sea, que sea algo privado, que también lo haces, ¿dónde pueden conseguirte? Por supuesto. Yo estoy en Las Colinas, en la calle 39, casa 19. Ahí yo tengo la consulta privada. De hecho, ahora reciente tengo un curso para mujeres codependientes, afectivas y también con familiares que tienen problemas. Y generalmente en la mañana, a partir de citas, también me pueden llamar. ¿A qué teléfono? Al 829-881-1856. Y en la unidad, pues ahí estamos a su orden, claro. Bueno, Rosa, agradecidos. Yo sé que el tiempo es corto, pero hemos sido sustanciosos con este tema. Agradecido de siempre. Gracias a ti, siempre a tu orden. Vamos a la pausa.